Estamos con Leonardo Jurado, dirigente del Colegio de Farmacéuticos de Rosario. A ver, queríamos traerlo porque todo el mundo habla de la inflación de alimentos. Pero ¿qué está pasando con los medicamentos? Que es una cosa que a la gente le preocupa muchísimo y creo que es un tema que a veces no se habla y como que no estuviera en la agenda. Sí en la de la gente, pero no en la de los informativos y noticieros y políticos. Sí, bueno, al día de hoy lo que viene ocurriendo es que la sociedad se empezó a preocupar por el tema del precio de los medicamentos, es una realidad. Veníamos en un acuerdo a nivel nacional que fue pactado entre el Estado, los laboratorios y los farmacéuticos, a donde el aumento que se le permitía a la industria era el 1% por debajo de la inflación. Eso hacía de que los medicamentos no acompañaran la inflación, no que sean accesibles, pero que por lo menos el aumento que nosotros veíamos mes a mes no se reflejaba con el tema inflacionario. Ese acuerdo terminó el 31 de marzo y estábamos todos atentos a ver qué es lo que pasaba durante abril, y durante abril el aumento fue cerca de un 10%, 10,5%, 11% en algunos casos. O sea, por encima de la inflación es un porcentaje de 2 o 3 puntos más. 2 o 3 puntos más, sí, sí. Lamentablemente es lo que pasa. Bueno, los farmacéuticos no somos formadores de precios, pero la industria está recuperando todo eso que se había acordado en los meses anteriores. Ahora prácticamente el medicamento ha aumentado, o ha doblado el precio, digamos, en el curso de un año. Interanual estamos en el cerca del 90 y pico. Porque hubo esos 6 meses a donde el acuerdo hizo que sea un 1% debajo de la inflación. Si calculamos que la inflación fue más o menos de un 98, interanual, midiendo de abril a abril, los medicamentos tenían unos puntos menos. Los enfermos crónicos tienen un temor permanente que, más allá del precio al que usted está aludiendo, también el tema de conseguir los medicamentos, fundamentalmente aquellos que tienen elementos importados. ¿Cómo está esa cuestión del abastecimiento? Hoy está normal, hoy está tranquilo. Igualmente hay que tener memoria, hay que recordar que el año pasado tuvimos un inconveniente por el tema del acceso a los dólares. A los dólares. La industria nacional necesita de dólares para poder comprar no solo las drogas, sino todo lo que viene con la producción de ese medicamento. Nuestro país lamentablemente no fabrica nada, no tenemos producción, sí la producción del comprimido, pero no todo lo que trae alrededor del comprimido, la droga, los excipientes, el aluminio con el cual los blister que nosotros vemos también es importado. Solamente la parte de papel es local, con lo cual la industria necesita de esos dólares. Cuando no pudo adquirir esos dólares para poder traerlo, ahí tuvimos una falta. Y te repito, hoy ese problema no lo estamos teniendo. Justamente el tema de los blister me recuerda a aquel tema del COVID, que era la producción de los blister en México. Y que acá se hablaba de la producción de 2 vacunas. Primero fue AstraZeneca, que se iba a hacer con un laboratorio argentino, el de Sigman, y después se hablaba de otro laboratorio que iba a producir la Sputnik. Nada de eso pasó, quiere decir que en industria y desarrollo Argentina está muy flojo. Claro, en ese tema se hizo el desarrollo acá, viajamos a Rusia, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, pero la producción no se pudo hacer acá porque no teníamos los envases. Los envases, el vidrio específico que se necesitaba para hacer la ampolla multidosis, no la teníamos. Entonces se tuvo que recurrir a la industria mexicana, que es muy buena, es líder, digamos, en nuestro continente, y la industria farmacéutica se maneja así, se terceriza en los laboratorios que tienen esa capacidad para comprar los insumos, y después viajan, digamos, de acuerdo a las necesidades de cada país. Nuestro país en esa época adquirió una cantidad de unidades que eran muy importantes, por eso fuimos líderes en Sudamérica, y no sé si recuerdan, pero los que estamos en el tema veíamos que la cantidad de vacunas que teníamos nos alcanzaban para nosotros y empezamos a entregar a países vecinos. Usted recién decía, en la Argentina no se fabrica prácticamente nada. ¿Es una cuestión de rentabilidad? ¿Es una cuestión de falta de inversión? ¿De desarrollo industrial?
necesitamos máquinas que no tenemos. Es una combinación de muchísimas cosas. Muchas veces la industria a gran escala, como es la industria farmacéutica, y tan costosa como la industria farmacéutica, necesitas de la mano de obra y necesitas también de los insumos. Eso es el problema que nosotros estamos teniendo, el tema de los insumos. Y muchas veces te conviene producir esos insumos en Brasil, por ejemplo, que es nuestro mayor proveedor, que producirlo a nivel local. Producir determinadas cosas que hoy no tenés requiere de un desarrollo que lamentablemente en nuestro país está en retroceso, no en retroceso, sino que no pudo despegar. Hay un montón de variables económicas, variables de inversiones. Siempre que hablamos de las inversiones, de lo que en nuestro país tiene que ser previsible, muchas veces eso no se da. Entonces, ¿la industria qué hace? Lo trae de afuera, se fabrica el papel a nivel local, se blistea, se pone dentro de la cajita y bueno, es lo que le llega a cada uno. ¿La producción de medicamentos en la Argentina entonces está reducida a la mínima expresión? ¿No se produce nada o algo se produce pero muy poco? No, nosotros producimos, los medicamentos se producen acá. Lo que no tenemos es síntesis de medicamentos. Correcto. Por ejemplo, la droga más conocida, el ibuprofeno, el enalapril, toda esa producción de medicamentos se da en laboratorios que se dan en Europa, en la India. La India es un gran productor de drogas sintéticas. Eso se importa. Acá se mezcla, se hace la producción de ese comprimido y eso es lo que se mete adentro del blister. Todo lo que lleva en la producción del medicamento, todo es de afuera, pero se hace el packaging aquí, las comprimidoras que hacen la fuerza para hacer el comprimido, eso se hace acá. Mucha gente se queja hoy de la atención de las prepagas, de las obras sociales privadas respecto a las consultas médicas. Así que van a un médico y dicen, no atiendo más por obra social. Es como que ha bajado esa calidad de atención más allá de los costos que son importantes. ¿Eso ha incidido en la farmacia, en los acuerdos que tienen con las obras sociales? Sí. Nosotros lo vemos desde hace un tiempo a esta parte, sobre todo en Rosario. La atención médica, hoy sostener para una familia una prepaga es muy difícil, es muy caro. Y cuando no puedes sostenerlo, te vas a la parte pública. Todas esas cantidades de personas y esas familias que hoy dejan de tener su prepaga, están en la parte pública, que recibe, sobre todo en Rosario, muchas personas que hoy no tienen esa posibilidad. Entonces se hacen atender en la parte pública. Cuando le preguntás, para ellos lo difícil es conseguir la atención médica, pero es de primer nivel. Hoy tenemos la suerte de que la parte pública viene a tapar ese agujero que queda en la parte privada, pero la atención es de primer nivel. La municipalidad, hablando de la municipalidad, los atiende, los cobija y le entrega esos medicamentos también, que tiene producción pública, por un lado, y si no tiene producción pública, tiene la parte, digamos, privada que lo compra a través de droguerías. ¿Cómo es la realidad de las obras sociales, sindicales? Sindicales, la parte sindical, las obras sociales sindicales se vienen sosteniendo a duras penas, pero se vienen sosteniendo todo lo que es la prestación farmacéutica. El colegio farmacéutico tiene convenio con la gran mayoría de los sindicatos, y eso se viene sosteniendo. Hoy lo que vemos es la prepaga, esa es la que es cara, que tiene que pagar 20, 25 mil pesos por familia. Con suerte. Con suerte, sí. Cuando hablamos de 2 personas y un niño, eso es difícil de sostener. Pero eso, digamos, esas obras sociales han restado los servicios que le dan a su afiliado en cuanto al precio, porque ¿qué le pasa a los médicos? A los médicos les pagan muy poco y les pagan muy lejos. En este marco de inflación dicen, no me conviene. Y es razonable. Pero bueno, ¿esto ha pasado lo mismo con los medicamentos? ¿Ese descuento que tienen ha disminuido o se mantiene? Los descuentos se mantienen. Cuando hablas, digamos, de eso, de que no le conviene y qué sé yo, si vos le preguntás a un farmacéutico, le está costando sostener el sistema, porque con este régimen inflacionario nosotros atendemos a una persona el día primero, presenta esa receta con ese descuento, que generalmente es del 40-50%,
nuestro margen es más o menos el 20%, entonces esperás, lo presentás al colegio a fin de mes, después cobrás de ahí 45 días, se te fueron más o menos unos 60 días, que a un 7% inflación, que les va restando lo que tenés que cobrar, es difícil de sostener. De todas maneras, tratamos de achicar todos esos periodos para que la farmacia cobre antes, pero eso es una labor más del colegio, que trata de ir adelantándole las prestaciones para que cuando cobre ese dinero se desvalorizó de tal manera que no podés ir a pagarle a la droguería. A la droguería estamos los 7 días. Leonardo, la última muy cortita. ¿Cómo está el PAMI? Para la gente más débil, que es la gente más grande. Hoy el PAMI anda, para nosotros anda bien, cobramos en tiempo y forma desde hace mucho tiempo. El PAMI es una realidad que es distinta al resto. El PAMI tiene un precio especial en los medicamentos, tiene una brecha entre el precio real del medicamento y el precio al PAMI, que es del 40%. El PAMI paga un 40% menos en esa diferencia. Sobre ese precio diferente entre el PBP real y el precio PAMI es que se hacen todos los descuentos. Entonces, para un abuelo que tiene un 80% de cobertura, en realidad es sobre el precio real casi un 90 y pico. Entonces, por ese lado se viene cubriendo bien. Es un acuerdo entre muchas patas para sostener el sistema PAMI, entre los farmacéuticos, la industria farmacéutica que pone unas notas de crédito para que nosotros podamos comprar medicamentos y que todo el sistema funcione. Está finito, pero funciona. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en Hora Política.